Hoy me reía porque vi un debate. Lo tenían Carlito Madrid y 3 o 4 personas más. Estaban hablando de la Constitución. Quiero dejar claro que en esta lucha todo el mundo es necesario e imprescindible, porque en la lucha de la libertad de una nación todo el mundo cuenta y todo el mundo es imprescindible. No necesario, imprescindible. Aquí hasta el chisme es útil cuando hace falta utilizarlo bien encauzado para desenmascarar algo o para poner los puntos sobre las íes. Hoy me estaba riendo porque Carlito Madrid, muchacho bien preparado, se había metido con un grupo de personas a debatir sobre los temas constitucionales cubanos. Y estaban metidos en un pantanal, porque los temas de derecho constitucional son temas bastante complejos. Todo comenzó en el año 1215 de la era común, cuando Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, se levanta como cabeza de la corona inglesa porque no se sabía qué había pasado con su hermano Ricardo, que se había ido hacia la tercera cruzada en Tierra Santa y no se sabía si había caído en la toma de Jerusalén, y el destino de él era incierto. Entonces Juan, su hermano, como es el príncipe heredero en ausencia del hermano, se yergue como rey del reino inglés, valga la redundancia, y comienza a gobernar de una forma tiránica. Y como no tiene dinero para pagar, se dedica a saquear las abadías y a fundir con el sello real moneda de plata, y acaba y desguaza con toda la iglesia y con todo convento y con toda abadía, y entonces comienza a cometer injusticia. Y como él no tenía ninguna herencia y no tenía posesión ni reino ni tierra, porque el derecho dinástico era de su hermano, y hasta tanto no se declarara muerto él no podía hacer nada, entonces comenzaron a llamarlo Juan Sin Tierra, porque en esa época el poder estaba en la cantidad de tierra que tú tuvieses. Por eso es que la monarca inglés hoy es dueña del 68% de toda la tierra que hay en Inglaterra, en Irlanda del Norte, en Gales, en Britania y en la Gran Bretaña, en la grande isla. Y se reunieron los nobles y le obligaron a firmar la Carta de los Deberes y Derechos, la llamada Carta Magna, que nace en el año 1215, donde le quitan el poder al rey y se lo pasan al pueblo de Inglaterra en representación de los nobles, que por cada distrito, por cada región, habían sido convocados para redactar el documento de protesta contra Juan Sin Tierra, que no tenía nada y que se había dedicado al pillaje y al robo para imponer una tiranía en ausencia de su hermano Ricardo, que se había ido a Tierra Santa y no se sabía qué había pasado por allá en la tercera cruzada. Después vinieron los sucesos de la Revolución Francesa, cuando matan a Luis XVI y a su esposa María Antonieta en la guillotina, y comienza el famoso reino del terror con Maximiliano Robespierre, el Directorio y todas estas cosas que se hacen en la Francia monárquica republicana. Después, entre la Carta Magna y la Revolución Francesa, hubo un intento en la Europa Central, especialmente en Alemania, para reconocer los derechos del pueblo alemán y de los pueblos europeos que vivían bajo el gobierno inmenso de Carlos V de Alemania y I de España, en la llamada protesta de los príncipes, donde los príncipes electores en la dieta, o sea en la asamblea, le obligaron al rey a reconocer la reforma y los derechos del pueblo alemán, y por consiguiente
los derechos de todos los ciudadanos europeos que estaban bajo su dominio. Ahí nacieron las formas de gobierno autónomas y cada región bajo el vasto imperio de Carlos V de Alemania y I de España tuvieron un gobierno de forma autonómica. Después vino la independencia norteamericana con la República Estadounidense y aquella famosa constitución que se firmó el 4 de julio de 1776 en Estados Unidos, que conmocionó y revolucionó el mundo. Y de los cimientos de esa constitución progresista, soñadora, justa y liberal, nació la Constitución cubana. Entre el 10 y el 12 de abril del año 1869, cuando se juntaron las fuerzas mambisa de las villas Camagüey y el Oriente para ponerse de acuerdo con los temas de la nueva república. Esa constitución estuvo vigente hasta la de Jimaguayú en 1874, en los mismos días que cae el Mayor, en los potreros de Jimaguayú. Después vino la de La Yaya de 1897, si mal no recuerdo. Y después se hace la Constituyente del Cerro en La Habana, porque el ejército interventor norteamericano le estaba ofreciendo al pueblo de Cuba el estatus de libre asociado de Estado unido a la Unión, valga la redundancia, de protectorado de territorio, y el pueblo cubano no aceptaba nada de eso. Y entonces los americanos le dijeron, bueno, júntense, hagan una constituyente. Hicieron la Constituyente del Cerro en la zona de Caraguao y en La Habana, y hacen la constituyente, y nace en el año 1901 la constitución que iba a regir los destinos de Cuba después del 20 de mayo de 1902, cuando se instaura la república. Esa constitución está vigente hasta el año 1934, en los días en que Mendieta gobierna Cuba, y se le dan unos pinceladas a esa constitución para justificar la dictadura que había nacido en Cuba después de la fallida revolución del 32-33, cuando se le da el golpe de estado a Machado y ponen a Carlos Manuel de Céspedes, hijo, que en ese momento era el presidente del Congreso, para legitimizar a aquellos golpistas que le habían dado un golpe al gobierno constitucional del general Gerardo Machado y Moral. En el año 34 para el 35 se le dio una pincelada a la Constitución de 1902 para legalizar las formas de gobierno dictatoriales que más o menos Batista quería dar a aparentar en legalidad, y cosas como el estilo que no había en Cuba, porque en Cuba todo el mundo sabía que gobernaba Batista y los militares, y que ponían y quitaban un presidente cada vez que le daba la gana. Hay una pugna política enorme por estos temas constitucionales y anticonstitucionales. Gobernantes títeres al servicio de Batista que venían a ocupar el gobierno solamente para enriquecerse, para linchar líderes sindicales, y los comunistas tenían el país encendido. Nacieron sociedades secretas como el ABC Radical y mil cosas así, que eran mafias de linchadores matando líderes, y todo lo que olía a comunista, a liberal y a conservador. El país era un caos. Se hizo el pacto del Guajay en el 39 y se convoca a la constituyente del 40. Y con el lema "los partidos fuera, la patria adentro", se redacta la constitución del 40. Y comienza a gobernar Cuba aquella constitución hasta el año 52, en que se quebrantó el orden constitucional. Desde el año 52 hasta el año 75-76, en que se volvió a hacer la nueva constitución comunista, o se volvió a hacer, no, se hizo la nueva constitución comunista. En Cuba no hubo forma de gobierno constitucional, porque no se restableció la constitución del 40, ni tampoco los poderes constitucionales que emanaban de ella. Fidel Castro fundó el Partido Comunista de Cuba en el año 65, después que se pilló a la microfacción cubana. Y entonces
Gobernó con el cargo de primer ministro, como señor y rey de toda Cuba. Y tenía allí a Osvaldo Dorticós Torrado, pero Dorticós no pintaba ni hacía nada ahí. Era un titerón, un monigotón. Fidel Castro regía los destinos de Cuba. Hasta el año 76 que se aprobó la nueva constitución, que fue reformada creo en el año 92 para atraer la inversión extranjera, que volvió a reformarse en el año 2000 para hacer el carácter socialista de la revolución, y que luego en el 2019 se volvió a reafirmar lo reafirmado. Y así hemos estado hasta el día de hoy. Entonces, eso ha sido lo que ha pasado con la Constitución en Cuba. No hubo orden constitucional en Cuba después del año 32, cuando se rompieron los poderes constitucionales. Y en el 34 se quiso dar una pincelada, pero todo eran dictaduras y gobiernos títeres que mandaba Batista desde Colombia. Hasta que se hizo la constituyente del 40. Se hizo la constitución del 40 y el país gobernó 12 años con su constitución hasta que